¿Existe la doctrina de la Iglesia? En el mundo existen tantas doctrinas como denominaciones de iglesias que hay. Según el investigador Kenneth Souler, existen en el mundo 4.200 religiones hoy, con mayor o menor número de fieles, sin contar las que ya han desaparecido, y también sabemos que otras se están formando en base a pensamientos diferentes de las que están. La base de datos de la Comunidad Mundial Cristiana dice representar a más de 9.000 denominaciones cristianas. Y vemos que cada denominación o religión dice tener su doctrina, pero la pregunta es: ¿correcto hablar de la doctrina de una denominación o de una religión? Y si es así, ¿quién tiene la doctrina verdadera? Por ejemplo, los que congregamos en la Iglesia Nazarena muchas veces escuchamos hablar de la doctrina nazarena, pero al considerar este pasaje y los dichos de Jesús nos preguntamos: ¿existe en la Biblia la doctrina de la Iglesia? Cuando nos acercamos y escudriñamos la palabra de Dios, ella nos aclara todas las dudas. Por eso vamos a ver qué dice la Biblia. Y en una oportunidad, cuando todos se admiraban del conocimiento que Jesús manifestaba y se maravillaban, dice los judíos, diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Esto está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 7, el verso 16 al 18 vamos a leer. Dice así: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La respuesta es clara. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Por eso cuando manifestamos tener una doctrina religiosa debemos tener cuidado, porque ni Jesús se animó a tanto, a tener su propia doctrina, sino que nos aclaró que la misma le pertenecía al Padre. Y Dios es quien lo había enviado para que diese a conocer al hombre esta enseñanza. Por eso, con temor debemos hablar y no manifestar la doctrina de tal o cual denominación. La fuente de la enseñanza no le pertenece a la Iglesia o a denominación alguna, sino a nuestro Padre Celestial. En el verso 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, comienza diciendo, si lo reconocemos a Dios y estamos dispuestos a obedecerle, solamente con esa actitud bastará para darnos cuenta si quien habla manifiesta lo que dice la Biblia o, caso contrario, habla por sí mismo. Dice que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Caso contrario, está hablando por su propia cuenta. Siguió diciendo: o si yo hablo por mi propia cuenta, que existe una diferencia entre uno y otro y se manifiesta en el objetivo que persigue. El primer grupo, el de los falsos, está en la primera parte del versículo, que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Que busca ser reconocido, elevado, considerado hombre superior a los demás, se compara y hasta manifiesta su capacidad de juzgar al prójimo. Cuando la Biblia nos expresa en Filipenses capítulo 2, verso 3, que nada hagamos por vanagloria o por contienda, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto es todo lo contrario a buscar su propia gloria, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Así lo mismo pasa cuando ponemos la doctrina de la denominación por encima de la doctrina que la Biblia establece. Estamos haciendo lo mismo, anteponemos nuestra doctrina, sabiendo que en este caso la única doctrina es la del Padre, y eso lo dijo Jesús. El segundo grupo, el de los verdaderos cristianos, los caracteriza en el párrafo siguiente, del verso 18, dice: porque el que busca la gloria del que le envió. Cuando hablamos de acuerdo a la palabra de Dios y somos meros transmisores de su mensaje, no hay ningún mérito en nosotros. Todos en alguna medida
en algún tiempo hemos sido religiosos, vivíamos en cárceles espirituales, hasta que nos dimos cuenta que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y Él nos ha liberado, no nosotros a nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 4, verso 7 dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es natural en nosotros buscar nuestra propia gloria. Eso está en cada uno. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Y el verso 18 dice que el que busca la gloria de Dios, termina diciendo, este es verdadero y no hay en él injusticia. Allí está la diferencia entre el falso y el verdadero creyente. El verdadero no busca recompensa ni gloria de los hombres, porque no se atribuye mérito alguno. En cambio, todo lo contrario ocurre con el falso, que busca su propia gloria de parte de los hombres, y esta misma gloria busca para su religión o su denominación. Y Dios es quien nos muestra el camino, que es Jesús, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso cuando hablamos de doctrina, existe solo una y es la de Dios Padre, como dice la Escritura. Entonces no debemos considerar otra doctrina, y mucho menos de tal o cual religión o denominación, sino más bien pensar si la iglesia local a la que pertenecemos conserva la doctrina del Padre, la que nos transmitió nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, nos ayude a depender de Él siempre, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.